Bienvenidos a Java Code Sessions 8 Excepciones parte 1. Soy Luis y antes de entrar en el tema me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal y que en los comentarios me escriban qué temas de Java les gustaría que trate en el canal, y también los invito a que descarguen el código fuente de los ejemplos que estamos viendo en el GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y también en el primer comentario. Vamos a entrar directamente al tema y les quiero comentar que también voy a hacer una pequeña modificación de cómo hemos venido trabajando. En los videos anteriores les hacía unas 2 o 3 diapositivas con los puntos clave y después entrábamos a ver los ejemplos. Ahora lo que voy a hacer es que en el mismo código voy a poner palabras clave, descripciones clave, puntos clave y ahí mismo los ejemplos. Eso también va a servir para que cuando descarguen el código fuente pues tengan ahí toda la información relevante. Vámonos directamente a ver el tema de excepciones en Java. Muy bien, ¿qué son las excepciones? Este es uno de los temas que a mí más me ha interesado a la hora de aprender y estudiar Java, y he dedicado un buen tiempo a estudiar ese tema en algún punto de mi carrera, y así que, pues bueno, espero transmitirlo adecuadamente. Excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son eventos que alteran el flujo normal de un programa, indicando que algo excepcional, inusual o erróneo ha ocurrido. Puntos clave para entender las excepciones. Son 3. Las excepciones son eventos que interrumpen el flujo normal de la ejecución del código que estamos escribiendo. Pero a la vez es un mecanismo para poder manejar errores y condiciones especiales o excepcionales. Y se clasifican en 2 tipos, que son las checked exceptions y las unchecked exceptions. ¿Qué son cada uno de estos tipos? Bueno, precisamente vamos a ver los ejemplos, cada uno de ellos, para ver qué son. Y arrancamos directamente con las checked exception. Aquí tengo mi clase. Les puse una letra al principio para ordenarlas en orden alfabético, pero bueno, en sí la clase es checked exception example. Checked significa verificado. Estas excepciones son verificadas en tiempo de compilación, lo que significa que el compilador de Java verifica que estas excepciones sean manejadas o declaradas en el código. Muy bien. Aquí tengo este ejemplo, que es un método main de la clase. Recibe sus argumentos, los parámetros de argumentos string, un arreglo de strings, sus args. Y aquí tengo una línea de código que dice file, es una variable tipo file, y lo que voy a hacer es que voy a declarar un nuevo archivo a través de esta clase file y le paso como parámetro el path donde está ese archivo, que en este caso es testx.txt. Y después lo voy a leer con la clase FileReader. Estas son clases de lectura y escritura de archivos, y en una Java Code Sessions posterior vamos a ver a mucho mayor detalle todo el manejo de archivos. Esto es solo aquí para el ejemplo. Y aquí estamos viendo que yo estoy poniendo try y catch. Son bloques de código. Dentro del bloque try, que lo defino o lo limito con las llaves, apertura y el cierre de las llaves, tengo el código que voy a intentar ejecutar. ¿Qué es lo que voy a intentar ejecutar? Y después, en el bloque catch, voy a definir cuáles son las excepciones que voy a cachar, que se pudieron haber originado de la ejecución de estas líneas de código. Ahora, las checked exception, normalmente yo las puedo manejar durante la ejecución y puedo recuperarme de esa excepción una vez que se generó. Por ejemplo, si yo voy a abrir un archivo y el usuario me pasó la ruta del archivo, pues yo le digo, oye, el archivo no existe, dime la ruta correcta. Entonces me puedo recuperar, ¿no? Lo puedo manejar, le puedo decir al usuario que haga algo y se recupera la ejecución del software. Ahora, ¿por qué se llaman checked exception? Porque se van a verificar durante la compilación que yo las esté manejando. Entonces, si yo aquí le quito el bloque try catch, voy a ver que NetBeans me pone aquí en rojo este New File Reader y me dice, aquí en el foquito dice
excepción no reportada, un reported exception, file not found. Quiere decir que este método puede lanzarme esa excepción y yo no la estoy manejando correctamente, por lo cual no puedo compilar y no puedo ejecutar el programa. Por eso son checked exceptions. Entonces le voy a dar aquí control Z para ahora sí poner mis bloques try y mis bloques catch, y ya no me dice que no está reportada. Le voy a dar run. En este caso este ejemplo no existe. Le voy a dar run file y vamos a ver que se lanza la excepción. El archivo especificado no fue encontrado. Si yo le pongo aquí, le quito la X, este archivo sí existe, test.txt, de hecho aquí lo tengo abierto, test.txt, y dice test1 Luis Valenzuela. Le voy a dar clic al lado derecho, run file, y ya no me lanzó ningún error, tampoco ningún mensaje, porque no le pedí que me enviara ningún mensaje, simplemente leyó el archivo. Esas son las checked exception. Ahora vamos a ver las unchecked exception, que son el otro tipo. En este caso, bueno, las unchecked exception, unchecked exception, perdón. Aquí abrí ok, unchecked exception. Significa no verificado. Estas excepciones no son verificadas en tiempo de compilación. El compilador no requiere que sean manejadas o declaradas. Y esto por lo general representa errores en la lógica de la programación que se deben corregir en el código, y son situaciones de las que un software pues no se va a recuperar, no se espera que se pueda recuperar. Entonces, aquí tengo yo un bloque de código que lo que hace es definir un string, una variable tipo string, y la declaro como null. Entonces, yo en mi bloque try tengo que de ese texto que es nulo me obtenga la longitud de la cadena de caracteres y me lo asigne una variable tipo int. Ahora, pues como yo estoy declarando que texto es nulo, es decir, no apunta a ningún lugar de memoria en específico para que tenga un valor, pues va a lanzar una excepción, null pointer exception, que es de las más comunes excepciones unchecked que pueden pasar en Java. De hecho, es como que el terror de los programadores en Java, ¿no? El null pointer exception. Entonces, bueno, voy a ejecutar este código, run file, y aquí vamos a ver que se ha intentado acceder a un objeto que es null, entonces no podemos utilizarlo. No podemos lanzar la excepción, ¿no? Entonces no deberíamos de poder ejecutar el método length porque es nulo. Estas son unchecked porque si yo quito el bloque try y el bloque catch, pues simplemente me va a permitir compilar y ejecutar. Entonces le voy a dar run y como no manejé la excepción, pues me la manda aquí a la consola. Excepción en el hilo main, java-lang null pointer exception. No se puede invocar string.length porque texto es nulo. Y me dice la línea de código en la cual se generó la excepción. Si le doy clic, pues me manda directamente ahí y aquí lo podría corregir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las checked y las unchecked. Las unchecked pues me deja compilar, pero pues obviamente va a haber un error en la lógica de la programación y va a ocurrir la excepción. Ahora, bueno, ¿cómo se manejan las excepciones en Java? Yo aquí tengo este ejemplo de manejo de excepciones en Java. Hay dos formas de manejar excepciones en Java. Una es con el uso de try-catch, que es los ejemplos que hemos visto hasta ahorita. Hay que usar try-catch cuando se quiera manejar la excepción de manera inmediata en el lugar donde ésta podría ocurrir. Y la otra es a través de throws. Usa throws en la firma del método o en la declaración del método cuando no querramos o no podamos manejar la excepción en ese método como tal. Entonces yo aquí tengo el ejemplo de una clase. Tengo el método main, donde declaro un path a un archivo, que ya vimos que este no existe, y utilizo try-catch para intentar ejecutar un bloque de código. Ese bloque de código manda a llamar a una clase que se llama myStringUtils.readFile. MyStringUtils es una clase que yo hice, yo la declaré,
y que tiene este método. Vamos a suponer que tú estás haciendo un software, un proyecto, y requieres ciertos métodos para manejar strings que provienen de archivos. Entonces, en lugar de repetir el código en todas partes, creas tu clase utils, myStringUtils, y pues aquí va a leer el string de un archivo y me lo va a poner en un string. Voy a ver el código y aquí tengo la clase myStringUtils y utilizo throws para delegar la responsabilidad de manejo de la excepción a quien mande llamar este método. Entonces tengo mi método public static que me devuelve un string que se llama readFile, recibe como parámetro el path del archivo y lanza la excepción IOException. Esta excepción la lanza pues si el archivo no existe, error de lectura o escritura, de in o out exception. ¿Qué es lo que va a regresar el método? Pues un nuevo string con los bytes que va a obtener de la lectura del archivo. Ahora, ¿cuándo utilizar throws? Pues cuando tú tienes una librería o estás haciendo una clase utils que la vas a utilizar múltiples veces en tu proyecto o inclusive o con mayor razón cuando la van a utilizar otros programadores. Entonces le dices, hey, este método te puede lanzar estas excepciones para que ellos tengan la responsabilidad de cada vez que lo utilizan, pues hagan el manejo adecuado. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con el bloque try catch. Entonces, este manejo de excepciones, pues estas dos formas de hacerlo, tanto con try catch como con throws, pues realmente se complementan entre sí. Casi siempre se utilizan en conjunto. Y yo como programador pues voy a elegir uno u otro dependiendo de en qué capa del código estoy o cómo quiero hacer el manejo de las excepciones, ¿no? El try catch lo vamos a usar normalmente cuando ya estamos manejando un bloque de código que le va a dar un resultado al usuario final. Entonces ahí sí hay que manejarlo para poderle avisar al usuario qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a hacer un debug de esta clase. Para lanzar la excepción, le voy a dar aquí debug file. Y bueno, declaro mi string con el path del archivo. Voy a intentar obtener el contenido del archivo a través de mi clase myStringUtils readFile. Le voy a dar control clic y vamos a llegar aquí. Ejecuto. Va a intentar leer el archivo, los bytes del archivo. Y ya me lanzó la excepción y como yo estoy ejecutando dentro de un try catch, aquí la puedo manejar. ¿Qué manejo le doy? Pues error al leer el archivo y pongo el mensaje. Aquí pues ya en un software, en un sistema, en una plataforma, aquí puede ver el mensaje error al leer el archivo de testx. Si yo le quito la X, este sí va a existir. Le voy a dar nada más run file para ver qué es el ejemplo lo que hace. Abre el archivo, lo lee y me imprime los bytes a la pantalla. Test1 Luis Valenzuela, que es lo que tengo acá en el archivo. El manejo, como les mencionaba, y en la parte 2 vamos a ver más sobre el manejo de las excepciones con logs y todo eso, pero el manejo normalmente cuando ya estamos interactuando con el usuario, pues va a ser, número 1, avisarle al usuario que pasó un error, y número 2, guardar un registro del error para después poder diagnosticar ya desde la parte técnica qué fue lo que sucedió. Muy bien, aquí terminamos la parte 1 de este Java Code Sessions sobre manejo de excepciones. Espero que sea de mucha utilidad en su camino de aprender Java. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal y que en los comentarios me escriban sugerencias sobre qué temas les gustaría que tratemos en el canal y también dudas o cuestiones sobre programación en Java que podamos ir aclarando. Les dejo también la liga con el GitHub para descargar el código de los ejemplos. Hasta luego, muchas gracias.